Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paloma Peral, soy residente del segundo año de la residencia de kinesiología de la Clínica Pasteur y hoy voy a presentar un paper, ¿sí?, que habla de lo que es la rehabilitación respiratoria en pacientes ancianos con COVID-19 y es un estudio aleatorizado controlado, ¿sí? Es un paper dentro de todo nuevito que salió en marzo del 2020, ¿sí? Y obviamente fue hecho en China. eh, Digo obviamente porque, bueno, coronavirus los afectó primero. Así que bueno, ahí vamos a comenzar. Ahí vamos a poner. Bien, bien, como introducción, tenemos que los nuevos coronavirus, ¿sí?, pertenecen a la especie beta de coronavirus y se transmiten por gotitas respiratorias y contacto estrecho con otro individuo, ¿sí?, como ocurre actualmente. Las neumonías asociadas a la comunidad en ancianos resultan con una disminución de lo que son las actividades de la vida diaria y la calidad de vida, afectando así la función física y mental. El efecto de la rehabilitación respiratoria hasta este entonces se desconoce en cuanto a lo que es la calidad de vida en adultos mayores con COVID-19, ¿sí? Y en este estudio se realiza un ensayo controlado aleatorizado para investigar los efectos tanto de la rehabilitación respiratoria, principalmente en la función respiratoria, en las ABD, en la calidad de vida y el estado psicológico en los ancianos con COVID-19 que fueron dados de alta. Como método tenemos que se seleccionaron participantes que eran pacientes del Hospital General de Hainan y el Hospital Central de Hungang desde el 1 de enero del 2020 hasta el 6 de febrero del 2020, ¿sí? Un periodo de tiempo dentro de todo corto, casi un mes, ¿sí? Un mes y unos días. Como criterios de inclusión, ¿sí?, se seleccionaron participantes que tenían diagnóstico de COVID-19, que tengan 65 años o más, que tengan 6 meses o más luego de la aparición de los primeros síntomas, los síntomas más agudos, más de 21 puntos en el MMC, que es el Mini Mental State Examination, no padecer EPOC u otras enfermedades respiratorias, y un BEF1, ¿sí?, superior al 70%. Como criterios de exclusión, eran excluidos aquellos pacientes que tenían daño cardíaco severo o moderado, grado 3 o 4 según la AJA, un ACV isquémico o hemorrágico o alguna enfermedad neurodegenerativa, ¿sí?, porque estábamos hablando de ancianos. Como diseño de estudio, si es un ensayo controlado aleatorizado, los pacientes conocían todos los procedimientos de la rehabilitación, ¿sí?, que ahora los voy a detallar más adelante, y eran 2 sesiones por semana durante 6 semanas, y se evaluaron las características de cada individuo para poder aleatorizarlo en los diferentes grupos. Las intervenciones que se realizaron fueron entrenamiento de los músculos respiratorios, que se utilizaron dispositivos con resistencia como el Threshold o el PEP, por ejemplo. Estos aparatitos lo que hace es generar una resistencia durante la expiración, ¿sí? Y te proveen de distintas resistencias, uno lo puede regular, ¿sí? 3 sesiones con 10 respiraciones se realizaban y los parámetros respiratorios fueron los máximos con periodos de descanso de 1 minuto entre las 2 series, ¿sí? Después se realizaban ejercicios para la tos y se adoptaron series de 10 toses activas. Como tercer punto, se realizaron ejercicios diafragmáticos. Cada paciente realizó 30 contracciones diafragmáticas en decúbito supino, colocando un peso de 1 a 3 kilos en lo que es la pared abdominal, ¿sí? Ese peso contrarrestaba, digamos, el movimiento del diafragma, entonces tenían que hacer más fuerza. Como punto número 4, se realizaron ejercicios de estiramiento, que en este caso sí o sí iban a hacer con el terapeuta que se encargaba del paciente para poder ayudarlo, ¿sí? Se realizaban de decúbito lateral con rodillas flexionadas y se ordenó a los pacientes que movieran los brazos en flexión, en extensión horizontal, en abducción y en rotación externa, ¿sí? Y en lo que son los ejercicios domiciliarios, todos los pacientes realizaron respiraciones con labios fruncidos, seguido de tos, 30 series por día, ¿sí? En cuanto a lo que es la evaluación,
se tomaron varios puntos, ¿sí? Las medidas de resultados primarias, que lo que querían saber era si había mejoría o no en lo que es la función respiratoria, las medidas de resultados secundarias, que tenían que ver con la resistencia al ejercicio, que lo evaluaban con el test de marcha de 6 minutos, las ABD, la calidad de vida y la evaluación del estado psicológico. En cuanto a lo que es la evaluación del estado psicológico, estaba dado principalmente porque se evaluaba tanto la ansiedad y la depresión en estos pacientes que habían cursado el COVID-19. Bien, para la evaluación de la función respiratoria se tomaba en cuenta el BEF1, todo esto se realizaba con un espirómetro automatizado, se tomaba el BEF1, la capacidad vital forzada, el DLCO, que era más de 80%, ¿sí? Más o menos para poder tener en cuenta lo que hacían en cuanto a lo que es la resistencia del ejercicio. Creo que todos conocemos lo que es el test de marcha de 60 minutos, ¿sí? Donde se toma saturación, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, frecuencia respiratoria y el BORG, ¿sí? Que lo va a dar el paciente. Las ABD que se tomaban con la escala de FIM y la calidad de vida que se tomaba luego de cada intervención de enfermería, ¿sí? Son distintos test. La evaluación de la depresión y la ansiedad se realizaba en los dos grupos 2 días luego de la intervención, ¿sí? La terminación del estudio, el estudio terminaba cuando alguno de los participantes alcanzaba alguno de estos dos siguientes puntos. El empeoramiento de los síntomas subjetivos, por ejemplo, la disnea, ¿sí? La saturación disminuyó a 85% o menos, y la frecuencia cardíaca aumentó 85% o más de la frecuencia cardíaca máxima. Y como resultados tenemos que se tomaron en cuenta para realizar el estudio un total de 92 pacientes. 9 no estuvieron de acuerdo con este estudio. 3 pacientes tenían un BEF1 menor del 70%, 4 pacientes con enfermedad cardíaca grave, ¿sí? Y los 76 pacientes restantes fueron aleatorizados. Yo hice este esquemita porque no había uno en el estudio, pero para que se entienda. Entonces, de estos 76 pacientes, 38 fueron al grupo de intervención y 38 al grupo control. ¿Sí? Bastante pareja la N. En el grupo de intervención, 2 pacientes abandonaron antes de las 12 sesiones, ¿sí? Y en el grupo control, 2 participantes fueron incapaces de continuar la rehabilitación respiratoria, ¿sí? Entonces quedaron una total de una N de 72 pacientes. ¿Sí? Como resultado de estos 72 pacientes que estaban aleatorizados, no hubo diferencias estadísticas entre los dos grupos, ¿sí? En cuanto a lo que era edad, sexo, índice de masa corporal, las tomografías computadas que les sacaban con lesión pulmonar o antecedentes médicos, ¿sí? No había diferencias estadísticas. Ambos grupos se compararon luego de 6 semanas de rehabilitación respiratoria y hubo diferencia significativa entre el BEF1, la capacidad vital forzada, el BEF1 y la capacidad vital forzada en cuanto a lo que es porcentaje, y el DLCO, ¿sí? Y el test de marcha de 6 minutos luego de la rehabilitación respiratoria en el grupo intervención fue significativamente más largo que en el grupo control, ¿sí? O sea, lo que habían tardado en hacer el test de marcha de 6 minutos fue más largo en el grupo intervención, ¿sí? Las actividades de la vida diaria, ¿sí? No hubo mejoría, me equivoqué ahí va una B, ¿sí? Hubo una mejoría significativa en lo que es el grupo de intervención respecto a la calidad de vida, y lo que fueron puntuaciones de ansiedad y depresión disminuyeron en el grupo de intervención, pero solo la ansiedad fue estadísticamente significativa, ¿sí? En el grupo de intervención. La discusión se genera en lo que respecta a la rehabilitación respiratoria, ¿sí? Que mejora significativamente la función respiratoria, la calidad de vida, la ansiedad y depresión en pacientes ancianos con COVID-19, ¿sí? Que era lo que veníamos viendo. Las ABD no mejoraban, por ejemplo, pero la calidad de vida sí. La función respiratoria mejoró significativamente luego de 6 semanas de rehabilitación respiratoria. La resistencia al ejercicio concluyó con mejorías significativas en la capacidad de ejercicio en pacientes con COVID-19. La calidad de vida no mejoró significativamente, por el corto plazo que tenía el estudio,
¿sí? Que eran las 6 semanas. Por eso yo lo pongo acá en la mejoría significativa, porque luego de las 6 semanas, en el grupo control fue significativo, ¿sí? Y 6 semanas de rehabilitación respiratoria mejoraron significativamente la ansiedad en los pacientes ancianos con COVID-19. Como conclusiones, sí, la principal es que la rehabilitación respiratoria de 6 semanas puede mejorar la función respiratoria, la calidad de vida y la ansiedad en pacientes ancianos con COVID-19, pero no tiene mejoría significativa en cuanto a lo que es la depresión y las ABD, ¿sí? Algunas de las limitaciones fueron de que se hizo lo posible por cegar a los evaluadores y participantes a la asignación de grupos, pero no se pudo garantizar ese sesgo, ¿sí? Y tampoco se pueden descartar efectos placebo, el sesgo del observador o del experimentador, y además el tamaño de la muestra es pequeño, ¿sí? Una N de 72 pacientes. Así que bueno, espero ahora que podamos resolver la evaluación y espero que se haya entendido. Muchas gracias.